nosotros en el mundo. Y así andamos. Por eso abrimos esta hora de 8 a 9 en el 104.9 del dial, en la frecuencia modulada, en nuestra radio hermana bendecida por el Señor JCB, Jesucristo bendice, en esta horita corta que vamos a llamar, un hermano, un amigo, Maximiliano Baeza lo dio a llamar Tiempo de Esperanza, y el Señor lo sostiene así, anunciando las buenas de Él, las buenas del reino, las buenas de que Él se ha acercado y todo lo ha restaurado en Él mismo, en la persona de Cristo. Dios, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. Retransmitimos por cadena JCB en el especial FM 97.3 de Benito Juárez, Argentina, 92.1 San Clemente del Tuyú, por la AM también Zorobabel, amplitud modulada 1540 en Monte Grande. Esas son las formas en que nos comunicamos radialmente, nosotros hablando y esperando de ustedes respuestas. Llámennos, porque tenemos en los teléfonos en el 4264 0686 las líneas rotativas. Llámenos, ahí Jan los va a atender de todo corazón. También tenemos en el SMS 11 69 09 3500 el WhatsApp 11 69 09 3500. Por WhatsApp nos mandan mensajitos. Muchísimas formas de comunicarnos. También líneas al aire, si quieren salir al aire en el 4264 0648. En el www.radiojcb.com.ar nos pueden escuchar por internet. Hecho toda esta presentación, digo quién soy. Quien les habla, Walter Buceta, Jan Navarro, que se va a atender el teléfono ahora. Me deja el saludo con la mano. No es radio, Jan. Hable, por favor. ¿Inundada? No, yo vivo en un primer piso. Puedo salir todavía. Espérame. Y ahí, Lito, mi hermano Raúl, el estudioso de la palabra de Dios, acercó su coche, me alivió las cosas, bajamos y acá estamos. Raúl, buen día. Buen día tengan. No sé si será buen día porque el tiempo, viste, está malo. Hay muchas personas que están siendo evacuadas, viste, está haciendo daño, viste, todo esto en algunos lugares. Está bravo, sí. Está bravo. Entonces, bueno. Nos falta el fantasma de la noche. Siempre se manda sus missing. Don't worry. ¿Ah? Nos falta Néstor Noguera. Le mandamos un saludo a Néstor, a él y a su familia, sí. Y Javiercito Ibáñez, que siempre nos acompaña con sus dichos, sus escritos en Facebook, y todos aquellos que escriben en Facebook, también Tiempo de Esperanza. Ahora que volvió Jan, nos puede explicar él perfectamente cómo es nuestro Facebook. ¿Cómo es, Jan? ¿Cómo hacemos ahí frente al teléfono, No, el tipo no quiere hablar. Gracias, sí, va a hablar, sí. Que Dios les rebendiga. El grupo tiene una página llamada Tiempo de Esperanza 2013. En él se pueden inscribir y poder participar de las charlas o publicar o hacer comentarios. Eso está muy bueno, porque los programas también lo pueden volver a escuchar. Exacto. Él se encarga minuciosamente en la semana, claro, espectacular, Andrés. En la semana él se encarga minuciosamente de limpiar, pasar en limpio los programas y reduce a la mínima expresión en tiempo cronológico, y ahí nos pueden volver a escuchar. Y reopinen, manden en este Tiempo de Esperanza, hablen ahí y nosotros hablen, por supuesto, escribiendo. Sí, Raúl, querías decir. Bueno, también pueden hacer lo que hemos hecho y en algún momento algún oyente ha contribuido diciendo que quería escuchar algo sobre determinado punto o tema. Eso quedan en libertad también de hacerlo por línea de Tiempo de Esperanza o por lo que decía Raúl, proponer el tema. Si una pregunta, qué sé yo, lo que sea.
lo que sea, es verdad. Bueno, ¿nos adentramos en el tema? Nos adentramos en el tema. Abrimos la puerta y allá vamos. Saben, nosotros siempre les pedimos que tengan la Biblia a mano, porque el Espíritu de Dios está en todas las cosas. No es privativo de una persona. El Señor no hace acepción de personas e instruye al sencillo de la manera más simple. Cuando digo simple no digo fácil, porque Él es un ser no complejo, pero sí multifacético. Tiene infinidad de facetas el Señor, nuestro Creador. Lo complejo somos nosotros. Los complicados para entender somos nosotros, es verdad. Lo que es simple lo hacemos complicado. Yo complicado. tenía un compañero de trabajo que decía eso. ¿Para qué la vamos a hacer simple si la podemos complicar? O si no, como decía el general, si usted quiere que algo no se haga, forme una comisión. Si usted forma una comisión, seguramente que lo que propusimos no se va a llevar a cabo. El Pocho decía así. Por eso fíjense o notemos de que en la Escritura, en la parte de los encuentros que tuvo Jesús, muchas veces tuvo que usar parábolas o ejemplos para poder que nosotros podamos entender lo que él nos estaba queriendo transmitir, porque se nos hace difícil a nosotros, ya sea por nuestra condición, por nuestro presente que vivimos, ¿no? Situaciones, circunstancias que a veces se nos onnubila las cosas y no escuchamos y no registramos. Eso lo decía ayer con Miguelito, ¿viste? Este amigo que te digo ahí, hermano, que estábamos anoche cenando, que él me comentaba que por una cuestión de una lesión en la cabeza, un golpe, cuando salió, le decían, ¿viste? Pero mirá, voy a tener 17 costillas rotas, y yo no lo registraba, ¿viste? Pero mirá que te lo dijimos, papá, le decían a las hijas. Ah, sí, no sabía. ¿Viste vos? Entonces pienso que también pasa por ahí. Sí, porque imaginemos, nosotros somos seres muy complejos, porque tenemos muchas deficiencias de las cuales no damos cuenta, nosotros no registramos. Y en aquel momento, cuando el Señor Jesús vino en carne, no era distinta la situación. Hoy parece recién yo al abrir el programa, todavía sin hacer la pequeña línea editorial que hacemos cada programa, anunciando el tema del cual vamos a hablar, por eso les pedía que tuvieran las Biblias a mano, como siempre, porque vamos a andar por Lucas capítulo 6, pero en aquel momento no era igual. Imagínense, recién era casi similar. ¿Por qué? Hoy podemos decir que la tecnología ha dado infinidad de formas de comunicarnos. Simplemente eso, simplemente para que uno pueda bloquear o saltear, más que nada saltear o sortear o tratar de atravesar esa cantidad de dificultades que tenemos los seres humanos para comprender lo complejo y difícil de nuestras mentes. Porque a uno le dicen algo y uno, yo en particular, hay cosas que no las registro. Mi hijo a veces me dice cosas y yo percibo que tiene razón, pero no me doy cuenta por dónde pasa su descripción de la razón. Y me trae dificultades esa forma de manejarme, de relacionarme con los demás. Y él me dice, mirá papá, es acá tenés el problema. Y yo vuelvo a caer 2 o 3 veces en el mismo error. Y el Señor, cuando hablaba, como decías vos, con parábolas, por lo general lo hacía a la multitud, porque eran infinidad de personas distintas, con distintas motivaciones, distintas vivencias. Que yo no digo que no sea así, que suframos, no que debamos, sino que sufrimos. Eso claro, que sufrimos.
No que debamos sufrir. No que debamos sufrir. Sin embargo, la cristiandad dice Que es un deber sufrir. o que es parte. Algo. Esto es como cuando al niño vos le vas a negar el chupetín y el pibe ya presenta que se lo vas a... Yo lo veía en la semana en una casa que estaba trabajando, un nenito que es precioso el pibito. Entonces se acercaba a la mamá y ya sabía que la mamá tenía la negativa en la cara, el pibe registraba la negativa, el nene registraba la negativa de la madre y ya empezó a... y ponía cara de... y le caían las lágrimas falsas. Porque él lo único que buscaba con ese llanto, estigma de sentimiento, y no, pero vos sabés que no podés comer siempre golosinas y peor, cuanto más argumentaban, peor. Y nosotros somos así. No diferimos de la naturaleza de ese chico. Y para con Dios igual. Entonces, el deber sufrir es una posición de parte del pecador. Y encima tiene argumento bíblico. Entonces, la pregunta es, ¿Jesús vino a morir o a vivir a este mundo? A vos te lo pregunto, a mí me lo pregunto. Me hago el cuestionamiento para ver si en la Escritura, en la persona del Señor, en el reflejo de la Escritura, de lo escrito por Lucas, encontramos la perspectiva genuina de Dios, que es vivir. Sí, y eso agregado a más allá de nuestro pensamiento que podemos llegar a tener o nuestra concepción, está el tema de cómo nos lo presentan. Porque generalmente, a no ser que hayamos nacido en un seno o una familia religiosa, las personas que no son así, o sea, no nacieron, al no conocer a Jesús, lo tienen como un sufriente, una persona sufriente, ¿viste? No, yo no, creo que si hubiese existido la máquina de foto en ese momento, tal vez hubiésemos descubierto otra cosa, porque las imágenes que tenemos de Jesús, triste. Yo estoy hablando de las imágenes de hoy, ¿viste? No sé, un retrato, una pintura, sufriendo. ¿Y es así realmente? ¿Fue así? ¿Era así Jesús? ¿Sufría? O sea, vivía caminando, llorando, ¿viste? O como decís vos, con el rostro ensombrecido. Claro. Yo viviendo, porque eso, yo entiendo de que una persona, por ahí compartimos, Walter, de que cuando en la vida diaria, en el caminar diario, vemos personas de este tipo, no están viviendo, están sufriendo, y sufrir no es vivir, porque están padeciendo, ¿viste? Quejándose, que por ahí tienen cosas como para poder de pronto quejarse, ¿no? Una enfermedad o algo, pero una cosa es el momento y otra cosa es una constante durante tus 20 y pico años, siempre lo mismo, ¿viste? Siempre sufriendo, nunca en la alegría, nunca. Sí, invade en un porcentaje altísimo ese sentimiento, ¿viste? Como de preanunciando la pesadumbre, ¿viste? La tristeza, el malestar. Y no sé si coincide, entonces se mezcla o se confunde la alegría con la reverencia, por ejemplo. Ahí va, con la liviandad, con la insolencia. Claro, que no quiere decir que uno entre contento al templo, por ejemplo. Y vos vemos, porque lo hemos visto y lo vemos, de que se entra al templo acongojado, ¿viste? Uno generalmente va al templo con los problemas de la semana, ¿viste? Que de hecho los hay, pero no con alegría de encontrarse con aquel que puede, que no sabe, que puede, y de hecho lo hace, consolarnos, animar. No es como cuando nos encontramos con alguien, ¿viste? Cuando estamos mal, y nos encontramos, oh, ¿qué hace? Y la otra parte está bien,
porque no está padeciendo, pero uno sí está mal. ¿Cómo andás? ¿Viste? Y entonces en el contacto el otro te transmite no soluciones, sino ánimo, que por ahí de pronto no la soluciona, pero sí, alivia, ahí está, alivia ahí el está. sentimiento, El sentimiento. que estás trayendo, del cual tiene carga. ¿Mm? Porque, por lo que decías al principio, por la perspectiva, porque vos no ves otras razones. Recién hacíamos una conversación y planteábamos una posible situación futura, ¿no? De un hecho concreto que nos pasa en particular, de una persona que se nos va lejos. Y vos decís, pero está la posibilidad, ahora mirá, internet, y eso vos no lo ves. Claro. Te centrás exclusivamente en el dolor. Es muy difícil para nosotros, y para las personas de esa época también era muy difícil, ver una alternativa de mejora O de alivio. o de alivio. Uno se centra en el dolor. Es más, existe casi, por la naturaleza de pecado, casi la situación perversa de instalarse en ese lugar y quedarse en ese lugar, en el lugar del... Paralizado. Claro. ¿Y qué tenés ahí, Walter, para...? Mira, en realidad no quisiera transitar el lugar común, que en cuanto a lo que se dice desde los púlpitos, cuando el Señor Jesús dedicaba muchísimo tiempo a oración con su Padre. Porque lo que se dice por lo general al respecto de cuando Jesús se pasaba una noche entera orando, que lo era, el Señor hacía eso. Entonces, ¿cuál es? A veces, vos para mantener comunión con Dios, te tenés que pasar toda la noche orando. Como Jesús. Como Jesús. Entonces a mí me trae complicaciones, porque yo hay días que a veces si puedo orar, voy a exagerar, 10 minutos. Y me comporto como un chico, me aburro, me empiezan a doler la rodilla, me empiezo a acomodar para un lado, me empiezo a acomodar para el otro, y le termino diciendo, en el nombre de Jesús, para cerrar la oración y que me quede bien plantada la oración. Y entiendo, hermano, o espero, en alivio de conciencia si quieren, que a muchos le pase lo mismo. No porque no sea bueno estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Lo malo es que te digan, tenés que ser como Jesús y tenés que estar orando toda la noche. O sea, eso se nos pone como una carga, porque eso no es posible. No es posible. Y fíjense, si nosotros tomamos más allá de lo que vas a hablar, en el libro de Mateo, o en otros libros también, está el hecho, la circunstancia cuando Jesús ora en el Getsemaní. Y fíjense que dice, viniendo luego a sus discípulos, está en el capítulo 26 de Mateo, en el versículo 40, voy a leer este pedacito nada más. Vino luego a sus discípulos, vamos leyendo antes. En el 38 dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Quédense aquí ustedes, por favor. Angustiado. Ahora fíjate, Raúl, acabamos de hacer la pregunta, ¿el Señor vino a morir o vino a vivir? ¿Por qué se angustiaba el Señor? Porque Él vino a vivir. Por supuesto que iba a morir. Y ese era su camino. Ese era su camino. Y ese era el fin por el cual. Pero ¿por qué se angustiaba? Porque Él vino a vivir, porque Él es Dios, es vida. Y vino a proponer que la muerte es el estigma de Dios para aliviar ese camino del estigma al pecador. Para que no fuera un estigma, si bien es un estigma, pero para que estuviera solucionado el tema. Pero bien, comparto lo que decís, pero yo apuntaba, está bien el comentario que hiciste porque era referente a eso, pero yo quería llevarlo a esto. Sí. Jesús estaba angustiado y les dijo a los discípulos, miren, yo tengo este problema.
estoy muy angustiado. Y necesito que ustedes estén al lado mío velando, acompañando. Que me acompañen en este momento de dificultad que yo tengo. Y dice que en el 40 dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¡Una hora! Y estamos hablando de la persona carnal presente de Jesús. No estamos hablando como nosotros que no lo tenemos, no lo vemos. Jesús estaba allí, estaba cara a cara con esos hombres y le estaba transmitiendo un problema que él tenía, una angustia que él tenía y que necesitaba de la compañía de ellos y que oraran y que velaran con él. Y se durmieron. Y después, viste, me dicen, vos tenés que orar como Jesús. Tenés que estar como Jesús. Sí, acá en persona, estos hombres, estando al lado y teniendo a alguien que le está diciendo, mirá, acompañame, y se durmieron, ¿qué más nos queda a nosotros? Pero vos creo que apuntabas por ese lado. Pues o sea, sí, claro. ¿qué imagen nos presentan de Jesús? Claro. ¿Qué nos dicen que nosotros tenemos? Y esos hombres ya llevaban 3 años compartiendo con Jesús, cara a cara, día a día, momentos, comidas. Veámoslo como un amigo, como alguien, decir, como vos y yo. ¿Cuántos momentos no hemos compartido, Raúl? Por ahí, por ese lugar. Entonces, el Señor mismo les pide eso y ellos no pueden responder. Y lo vemos como un reproche el tema de que no pudieron velar. No, el Señor lo dice con comprensión. Yo sé que ustedes no pueden velar ni una hora, ni 10 minutos, Walter. Yo sé que vos no podés. Bueno, esto apuntaba. Yo traje esta acotación de lo que vos dijiste. Claro, yo no quería empezar por ese lugar. Porque el texto que vamos a tocar de Lucas 6:12, que es anterior, es en la elección de estos hombres al cual el Señor les pide a posterior en el Getsemaní que velen con él, en su angustia profunda de muerte, le dice, voy a leer, esta es la versión internacional, acompáñenme en la lectura aquellos que tengan sus Biblia a mano. En el 6:12 dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos. O sea que quiere decir que había un montón de discípulos. Había perspectiva de otros. ¿A eso te referís vos? Claro. Que había más. Había más, pero escogió 12. 12. De todos esos, 12. Y mirá lo que dice. A los que nombró apóstoles. Simón, bueno, los podría nombrar uno por uno, lo voy a saltear y paso al 17. Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos, o sea, sigue hablando de que había más discípulos después de haber elegido los 12, y mucha gente de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, que habían llegado para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban librados. Así que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos. O sea, el Señor, con características de humano y Dios, desplegaba su forma de vida, como él vino a vivir. Así, sin reparo, y los sanaba a todos, los curaba a todos. No había en él lo que es de Dios, espíritu de contención, de guardarse algo. Y entonces acá es donde me fascina la palabra de Dios, porque me encanta porque Dios se propone como Él es a nosotros a pesar de todo en este mundo. Dice, entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo, dichosos ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes que ahora pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran,
porque luego habrán de reír. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por causa del Hijo del Hombre, por causa de Jesús, podríamos decir. Alégrense en aquel día y salten de gozo. ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es esto? Pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas. O sea, a los que vinieron a anunciar el nombre de Él, por causa del nombre de Él, fueron tratados de esta manera que el Señor describe. Y después el Señor abre la puerta del cuidado al juicio, aquello que leíamos en el mensaje angélico de los 3 ángeles, previniendo, porque ya sabemos que Dios no se agrada en la muerte del pecador. Pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque sabrán lo que es pasar hambre. Hay de ustedes los que ahora ríen, porque sabrán lo que es derramar lágrimas. Hay de ustedes cuando todos los elogien, dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los falsos profetas. Y mi pregunta es, aquellos que viven, ¿no?, que vivimos, como vive el Señor, como vivió el Señor Jesucristo entre nosotros, ¿cómo trataron a los falsos profetas, los antepasados? Pregúntatelo. ¿Cómo trataron, Raúl? ¿Cómo trataron, Jan, a los falsos profetas, los antepasados de esos pueblos? Mirá, Jan me hace una señal. Esto es radio, hombre. Y mira, vos sabés que mientras leías todo esto, yo veía, viste, así en mi cabeza, viste, tratando de ponerme en el lugar de ellos, viste, si poniéndome en el lugar de hoy, yo personalmente, es un mensaje de vida. Y recordaba de que Jesús le estaba trayendo un mensaje de vida y los religiosos nos hacen religiosos, en el sentido de que se pierde el sentido de la vida y se cae en el formalismo, o caemos en el formalismo de lo que te decía antes con referencia, viste, a que cuando vamos a mostrar, a testimoniar, a predicar, a anunciar a Jesús, ¿cómo lo presentamos? Ese Jesús triste, que está preocupado, viste, que de hecho lo está. Pero fíjate, como vos leías, o como leíamos acá en la palabra de Dios, dice, felices, dice mi versión, ustedes los pobres. Feliz. Estamos hablando de felicidad. Cuando hablamos de felicidad, no estamos hablando de cuando una persona está feliz, cuando sonríe, cuando está alegre, ¿viste? Cuando estamos contentos en una reunión, ¿viste? Que hay momentos que estamos... Bueno, eso es la felicidad. Pero cuando hablamos del Señor, entramos en un estado de que, no sé, por ahí está haciendo un juicio sobre mí, voy a hacerlo, ¿viste? Ya, ¿viste? Ya estás compungido, ¿viste? El otro está con problemas, ¿viste? Y vos, ¿viste? Yo no digo que nos estemos riendo, ¿no? Porque acá dice de reírse, por supuesto, pero estamos hablando de esa sonrisa, de esa sonrisa interna, de que, ¿viste? Nosotros, lo habrás visto, Walter, que nos hemos encontrado con personas, estoy hablando de cristianismo o de religión, sino personas en el mundo, ¿viste? Que, mirá, qué tipo feliz, ¿viste? Que yo de ahí tengo, en la feria, tengo un compañero que arma cerca mío, y este hombre, ¿viste?
se la pasa haciendo chistes, viste, riendo, y tiene 1050 problemas, te digo, ¿no? No le pregunte los problemas que tiene. Pero así pasa la vida, riéndose del mismo, no riéndose de las personas, de él mismo, viste, de su situación, y haciendo chistes. O sea que y por ahí me ven a mí como cristiano, pero este tipo, viste, y no puedo pagar esto, tengo que cubrir esto. Siempre la queja, viste, esa carga, pero pucha, no disfrutás. Es que el Señor Jesucristo es vida, y nosotros pensamos que es vida únicamente si nosotros lo nombramos, Raúl. O también vida en el futuro. Claro. En el presente, como dijiste vos, tenemos que sufrir. Es pesado. ¿Viste lo que le pasaba a Marta y a María? Si hubieses... Que yo... A ver... No digo que no estuviera mal tener pesar por lo que nos está pasando. Nosotros hablábamos recién de una cosa que es un problema, porque no dolor. Creas que vos solo lo vas a extrañar. Es decir, hablábamos de una cuestión que a nosotros se nos transforma en un problema. No te quiero defraudar, ¿sí? No te quiero exponer, pero es un problema, pero claro que es un problema. ¿Sabes que recordé un himno? Si sufrimos aquí, reinaremos allá. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Estamos... ¿Viste? ¿Cómo es eso? Y ese era un himno de alabanza. Claro. Mamita querida. ¿Y por qué no reinamos hoy? Es que Jesús dijo eso. Claro. Hoy tenés vida. Hoy. Dichosos no está diciendo vas a tener dicha. Por supuesto que en los sufrimientos que nosotros padecemos, al momento no hay alegría. Pero es esa extraña... Yo se lo explicaba a los chicos el otro día, ¿no? A los amigos de mi hijo. Porque hablábamos del tema de la muerte. Uno de ellos trajo a la mesa el tema de la muerte. Entonces, como son todos medios rockers, en la muerte los rockers, yo soy rockero, loco, no, yo soy rockero, loco, la muerte, ¿qué muerte, ni muerte? Y yo les decía, como dejaba una factura ahí, ¿no? Para que, yo sé que hay hambre. Cuando vos sabés que hay hambre, por una factura ahí, todos la miran, y por ahí, por pudor religioso, respetuoso, porque el hombre es religioso por naturaleza, no es que... No es porque vaya a una iglesia. No es porque vaya a una iglesia. Entonces, nadie la come. Entonces yo dije, bueno, pero desde el momento en que naces, se te va anunciando que vas a morir. Así calmo, sin heavy, sin nada, ¿no? Entonces los chicos empezaron, sí, claro, la verdad que sí. Y sí. Claro, entraron en el bajón. La conversación entró a la depresión. Sí, pero bueno, va a ser otro momento. Y uno dijo, sí, otro momento, pero en algún momento vamos a morir, dijo. Y es verdad. Entonces les digo, es que uno nace con las dos pulsiones. Vos nacés con la pulsión de vida, pero también nacés con la pulsión de muerte. Y cuando sos chico no sabes nada, pero te haces caca y te tiene que asistir otro. Tenés hambre y alguien te tiene que acercar a la teta cuando sos bebé. Y en este sentido de lo espiritual es igual. ¿Por qué? Porque nosotros somos pecadores y Jesús nos ha traído y nos ha completado la vida en todas las facetas que nosotros podemos imaginar. Pero nos perdemos en la pulsión de muerte. Y no vivimos. ¿No? ¿Y qué es la pulsión de muerte? Porque el dolor te anuncia que hay angustia. Y la angustia es por la muerte. ¿Parece psicología barata? Bueno, tómenlo como tal. Pero piensen, por lo menos medítenlo. Claro, porque alguien decía... se va tal persona, se me acabó el mundo, me muero. Lo que decís vos, ¿viste? ¿Cómo nos morimos? ¿Nos morimos? Y sí. Por eso que
tal vez podamos entender las palabras de Jesús cuando dijo, eso está en el libro de Efesios, a vosotros que en otro tiempo estábamos muertos en nuestros pecados, nuestros delitos nuestros delitos y pecados. O sea, a esto creo que se estaba refiriendo, a esta que estábamos vivos pero estábamos muertos. Claro. No teníamos sentido genuino de la vida. Exactamente. Porque hoy sabemos que la vida es Cristo. En mayor o en menor medida de conciencia sabemos que la vida es Cristo. Y eso trae alivio. ¿Por qué? Porque además, por algo el Señor, después de los dichosos, en mi versión, ¿no?, que leíamos ahí en Lucas 20, 21, 22, hasta el 23. Hasta el 26. No, pero yo hasta el 23. Hasta el 23. Porque después empieza otra cuestión. Cuestiones feas. Y para el hombre sigue feas, porque yo entraré en este régimen de exclamaciones que el Señor está haciendo, en esta caracterización. ¿Cuál será en dónde estaré instalado yo, por Dios? ¿En el primero o en el segundo? Pero hay de ustedes, los ricos. Y claro, ahí es terrible la dureza. No es terrible. Hay un poeta que dice, nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio. Y yo hice no es que sea mejor que el poeta, pero hice una corrección. No es que la verdad sea triste. La verdad es la verdad. Es descriptiva. Y la verdad es el remedio. Si vos estás de acuerdo con si tu alma se compunge, si el Espíritu Santo te conmueve hasta las lágrimas, y estás de acuerdo con el diagnóstico de Dios, estás a un paso, no a un paso. Ya está. Ya estás en la salvación. En la vida. Que el otro día vos escribías, ¿no? ¿Ya? Vos escribías y yo puse ahí una respuesta. Es decir, Jan escribía algo del minuto antes de morir, una película. Hay una película que te traslada y pone toda la situación, por supuesto en especulación fílmica, ¿no? En ficción. En ficción. En una ficción. Te dicen que te daban un minuto para que vivieras, o sea, y claro, vos lo pensás y 60 segundos. ¿Qué hago en 60 segundos? Antes de la muerte. ¿Qué haces? Lo que hasta ahí no hiciste. ¿Qué? Pero lo que sí es cierto, que si en ese segundo o en esa fracción de segundo le reconoces al Espíritu Santo tu diagnóstico, los 59 restantes son gloria. Porque el Señor ha dispuesto todo desde el cielo hasta la muerte, porque Él vino a vivir, no vino a morir. Esto es lo más lindo. Si Él no hubiese vivido entre nosotros, ¿qué de nosotros? Y aparte no solamente cómo vivió, de la forma en que Él vivió. Decíamos de que la mayoría de su ministerio terrenal se la pasó entre la gente. Y cuando decimos entre la gente, no decimos entre los que compartían el mismo pensamiento. Porque viste que a veces nosotros, yo lo he escuchado, y no solamente lo he escuchado, sino que yo lo he vivido también. Eso, bueno, voy a ver a Walter porque como comparte mi pensamiento me va a entender. Entonces voy. Pero, ¿es así? No es así. Jesús. Y te voy a leer algo para que sepamos que no es así. Que no hay ninguno de nosotros que comparte un pensamiento en libertad. Porque el Señor vino a vivir, pero nos vino a mostrar además cómo es la libertad en la vida, porque no existe otra libertad que no sea en la vida. No existe la libertad en el pecado, en la muerte. Los voy a llevar al libro de Miqueas. Miqueas 7, del 8 en adelante. Nos quedan... Ese Miqueas, si nos quedan unos minutos ya. Nos quedan 8 minutitos y los vamos a aprovechar. Miqueas está antes del libro de Jonás. Antes de Nahum. Antes de... Sí, es anterior a Nahum, es de los llamados profetas menores. Está después de Jonás y antes de Nahum.
ahí cerquita de los evangelios. Dice, ¿Miqueas qué capítulo? Miqueas capítulo 7, verso 8. Enemiga mía, no te alegres de mi mal. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará la luz y gozaré de su salvación. Cuando lo vea, mi enemiga, la que me decía, ¿dónde está tu Dios?, se llenará de vergüenza. Mis ojos contemplarán su desgracia, pues será pisoteada como el lodo de las calles. El día que tus muros sean reconstruidos, será el momento de extender tus fronteras. Ese día acudirán a ti los pueblos, desde Asia hasta las ciudades de Egipto, desde el río Nilo hasta el río Éufrates, de mar a mar, de montaña a montaña. La tierra quedará desolada por culpa de sus habitantes, como resultado de su maldad. Pastorea con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu propiedad, que habita solitario en el bosque, en medio de la espesura. Hazlo pastar en Basán y en Galad, como en los tiempos pasados. Muéstrale tus prodigios, como cuando los sacaste de Egipto. Las naciones verán tus maravillas, se avergonzarán de toda su prepotencia, se van a avergonzar de la prepotencia. Se llevarán la mano a la boca y a sus oídos y se ensordecerán. Lamerán el polvo como serpientes, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus escondrijos y temerosos de tu presencia. Ahora se volverán a ti, Señor y Dios nuestro. Pero fíjate, Walter, que te interrumpo, esto ya está hablando en futuro. Sí. Y a veces nosotros, digo de parte mía, cometo el error, ¿viste?, de mirar hacia el futuro y me pierdo de vivir la vida, esperando el futuro. Que creo que así se pasa el tiempo en la vida. Claro. Porque nos pasamos quejando del pasado, esperando el futuro y no. Y la verdad, os hará libre. Cuando hablamos de libertad, justamente lo contrario a la esclavitud del pecado, ¿viste? Es hacer lo que el pecado quiere que haga, o que es el egoísmo, la maldad. Fíjate lo que vos estabas leyendo, o lo que estábamos leyendo en Lucas, de 6 al 26, cuando termina diciendo de los profetas, dice, bueno, pero ahora, les dice Jesús, a ustedes, los que me están escuchando, todo lo que le había dicho anteriormente, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Ahora, evidentemente, estas palabras, ¿viste? A veces tomamos esto y lo sacamos de todo el contexto. Y Dios me dice que yo tengo que una regla, algo, ¿viste? Que es lo que siempre venimos diciendo, que la religiosidad dice que tenemos que orar como Jesús, tenemos que hacer lo que Jesús dijo, que amemos a los enemigos, ¿viste? Pero Él viene hablando de todo, de la vida. O sea, esto es vos fíjate que es como el fin del discurso que le estás dando, sí, de que si todo esto va a producir en nosotros esto, la felicidad, la dicha, la verdad, todo eso va a producir en nosotros la alegría, la vida. Bueno, entonces ahora yo les digo, ustedes que me están escuchando, dice Jesús, amen a sus enemigos. Claro. Por eso digo, viste, ya nos quedan 1 minuto o 2. Sí, 2 minutitos. Por eso que el mensaje es este: transitó esta vida compartiendo, participando, entendiéndonos, aun cuando nosotros no entendíamos.
Voy a cerrar con el versículo anterior, que es el 7:7 de Miqueas. Pero yo pongo mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escucha. Realmente les deseamos una buena semana. Corazón, estén convencidos de que hoy reinamos. Vivan. Más allá de las circunstancias, de las situaciones que nos estén rodeando. Más allá. ¿Nos vamos, Raúl? Nos vamos. ¿Nos vamos, Jan? ¿Nos vamos, Andrés? ¿No? ¿Tenés ganas de quedarte? Bueno, yo también, la verdad que sí. Como en la ramada, ¿viste? Uno quiere quedarse en el lugar que disfruta. Pero bueno, somos lo que somos. Les deseamos una buena semana. Gracias, Andrés. Quédense en JCB, nuestra radio hermana. Adiós. Chau, chau. No me puedo